Mi madrastra vendió mi casa de la infancia sin saber que la poseía desde hace 10 años, y ya tenía un plan para hacerla caer. Mi historia comienza cuando tenía solo 8 años. Mi padre, un exitoso empresario inmobiliario, se casó con Sandra después de que mi madre falleciera. Al principio, Sandra parecía la madrastra perfecta, siempre sonriente, trayendo regalos y actuando como si realmente le importara mi bienestar. Pero como en muchos cuentos de hadas, las apariencias engañan. Desde el primer día, Sandra supo cómo jugar su papel. Frente a mi padre, era la esposa amorosa y la madre cariñosa, pero en cuanto él cerraba la puerta detrás de él para ir al trabajo, su máscara caía. Me miraba con una expresión fría, como si fuera una intrusa en su territorio. Me hacía limpiar mi habitación y ordenar mis cosas sin ayuda desde que tenía 8 años. Nunca se lo exigía a sus propios hijos, mis hermanastros, quienes crecieron sin levantar un solo plato de la mesa. Si mi padre traía dulces o alguna merienda especial, ellos podían servirse cuanto quisieran, mientras que a mí me decía que no había suficiente. «No es tu casa», me repetía con esa voz calmada pero llena de veneno. «Eres solo una invitada aquí». A los ojos de mi padre todo estaba bien. Siempre ocupado con el trabajo, nunca notó cómo me trataban. Y aunque a veces me atrevía a insinuar algo, Sandra tenía una habilidad increíble para girar la situación a su favor. «Ay, querida, no exageres», decía con una risa forzada, lanzándome una mirada de advertencia cuando él no miraba. Me convencí de que no valía la pena intentarlo. Los años pasaron y con el tiempo empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Sandra se aseguraba de que las actividades familiares se organizaran cuando yo estaba en la escuela o en mis prácticas extracurriculares. No importaba cuánto me esforzara en la escuela o cuántos premios ganara, mis logros nunca eran celebrados como los de mis hermanastros. Mi único consuelo era mi abuela paterna, Elena. Vivía a pocas calles y cada vez que podía, corría a su casa. Ella me ofrecía lo que en mi hogar me faltaba, cariño y comprensión. Veía a través de la fachada de Sandra, pero nunca la confrontó directamente. «La paciencia es una virtud, mi niña», solía decirme. «La justicia siempre llega a su tiempo». No entendí lo que significaban sus palabras hasta años después. Cuando cumplí 18 años, me fui a la universidad. Nunca olvidaré la expresión de Sandra cuando hice las maletas. Parecía extasiada, pero, por supuesto, frente a mi padre fingió estar triste. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del campus, trabajando medio tiempo para pagar mis gastos mientras estudiaba finanzas y derecho inmobiliario. Tal vez en un intento inconsciente de demostrarle a mi padre que yo también podía triunfar en su mundo. Durante mis años universitarios, mi abuela Elena enfermó gravemente. En sus últimos días, me llamó a su lado y me entregó un sobre sellado. «No lo abras hasta que sea absolutamente necesario», me dijo con una sonrisa enigmática. «Sabrás cuándo es el momento». Guardé el sobre en mi caja fuerte y una semana después, Elena falleció. Los años siguientes fueron una mezcla de trabajo duro, sacrificio y determinación. Me gradué con honores, empecé a construir mi carrera en bienes raíces y, poco a poco, fui ganando reconocimiento en el sector. Mi padre estaba orgulloso, aunque nuestra relación seguía siendo distante. Sandra, por su parte, se volvió más amarga con cada uno de mis éxitos. Hace 6 meses recibí una oportunidad única. Un proyecto de desarrollo inmobiliario en Europa que requería mi presencia durante 3 meses. Era la oportunidad perfecta para expandir mi carrera internacionalmente. Antes de irme, decidí visitar la casa de mi infancia para despedirme de mi padre. Sandra, como siempre, fue todo sonrisas y dulzura mientras él estaba presente. Pero en cuanto sonó su teléfono y tuvo que salir de la habitación, su expresión cambió. «Espero que te vaya bien en Europa», dijo con una sonrisa maliciosa. «Muy, muy bien. Tanto que quizás decidas quedarte allá permanentemente». Había algo en su tono que me inquietó, pero decidí ignorarlo. Después de todo, había pasado años lidiando con sus comentarios pasivo-agresivos. Pensé que simplemente estaba tratando de molestarme. Lo que no sabía era que Sandra había estado planeando algo durante años. A mitad de mi estancia en Europa, recibí una llamada de mi padre. Sonaba angustiado. «Cariño, lo siento mucho». Su voz temblaba. Sandra me convenció de que necesitábamos reducir gastos ahora que todos los niños se han ido. ¿Vendimos la casa? Mi corazón se detuvo. ¿Vendieron la casa? ¿La casa donde crecí? Sé que debí consultarte, pero Sandra dijo que como ya tienes tu propia vida en otro lugar... Antes de que pudiera terminar, escuché su voz en el fondo. «Sorpresa», dijo Sandra tomando el teléfono. «Espero que no hayas dejado nada importante aquí, porque los nuevos dueños toman posesión en una semana. Ahora tendrás que buscar otro lugar donde quedarte cuando vuelvas». Podía escuchar la satisfacción en su voz, y en ese momento, todo encajó. Su sonrisa cuando me fui, su tono extraño la última vez que hablamos. Esto no fue una decisión apresurada. Sandra había estado esperando este momento. Entonces, recordé el sobre que mi abuela me había dado años atrás. Sus palabras resonaron en mi mente. «Sabrás cuándo es el momento». Corrí a mi caja fuerte y saqué el sobre amarillento. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro, había una carta y un documento legal. Mientras leía, mis ojos se abrieron con incredulidad. Era una copia del testamento de mi abuelo, un testamento que Sandra jamás había visto, y que cambiaría todo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro encontré documentos legales fechados 10 años atrás, junto con una carta de mi abuela. «Mi querida nieta, si estás leyendo esto, es porque alguien está intentando quitarte lo que legítimamente te pertenece.
Cuando tu padre se casó con Sandra, vi cómo era realmente ella. También vi cómo tu padre, cegado por el amor, no podía ver la verdad. Por eso, hace 10 años, lo convencí de transferir la propiedad de la casa a mi nombre con el pretexto de protegerla de posibles problemas comerciales. Lo que él no sabe es que inmediatamente transferí la propiedad a tu nombre, con la condición de que los documentos permanecieran sellados hasta que fuera necesario. La casa donde creciste, donde vivió tu madre, es tuya. Siempre lo ha sido. Con amor, abuela Elena. Adjuntos estaban todos los documentos legales, debidamente notariados y registrados. Los repasé una y otra vez, tratando de asimilarlo. Mi abuela, con su lucidez y astucia, había visto venir lo que ahora estaba ocurriendo. Había protegido lo único que quedaba de mi infancia, la casa donde cada rincón guardaba recuerdos de mi madre. Tomé aire y llamé a mi abogado. Me confirmó que la casa era legalmente mía y que cualquier intento de venta sin mi consentimiento era nulo. Sentí un breve alivio, pero la sensación no duró mucho. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Lisa, mi mejor amiga de la infancia. «No vas a creer lo que acabo de descubrir sobre Sandra», dijo sin siquiera saludar. «Necesitas volver a casa. No hice preguntas». Algo en su tono me dijo que esto era grave. Reservé el primer vuelo disponible. Durante las largas horas de viaje, mi mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que Lisa podría haber encontrado. Había aprendido a confiar en su instinto. Como investigadora financiera, rara vez se equivocaba. Cuando finalmente aterricé, Lisa me estaba esperando en el aeropuerto. «No quería decírtelo por teléfono», dijo en cuanto subimos al coche. «Pero he estado investigando desde que me contaste sobre la venta de la casa. Algo no me cuadraba». Su voz era tensa y sus manos aferraban el volante con fuerza. «Sandra ha estado desviando dinero de las cuentas de tu padre durante años», continuó, sacando una carpeta llena de documentos. «Pero eso no es lo peor. ¿Recuerdas cuando tu padre tuvo ese accidente hace 5 años?» Mi estómago se encogió, claro que lo recordaba. Mi padre había caído por las escaleras de la casa, sufriendo una conmoción cerebral que lo dejó desorientado durante meses. Sandra se había convertido en su cuidadora principal, alejándolo aún más de mí. «Encontré los registros médicos», dijo Lisa, hojeando unos papeles. Los niveles de medicamentos en su sangre estaban por las nubes. Alguien lo estaba drogando sistemáticamente. Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Estás diciendo que...?» «Sí. Sandra ha estado manipulando a tu padre con medicamentos durante años, aprovechando su estado para conseguir poder notarial y acceso a sus cuentas. La venta de la casa era solo la punta del iceberg». El coche se detuvo frente a la casa de Lisa. Bajamos y nos dirigimos a su sala, donde había preparado una presentación completa. Extractos bancarios, registros médicos, correos electrónicos impresos. Sandra había estado construyendo su red de engaños durante más de una década. «Hay más», dijo Lisa, sacando otro documento. «¿Recuerdas a Thomas, el primo de Sandra?» Me tensé. Thomas había comenzado a frecuentar nuestra casa hace 3 años, diciendo que acababa de mudarse a la ciudad. Se convirtió en un visitante habitual, especialmente cuando mi padre estaba en casa. Lisa me miró fijamente. «No es su primo, es su amante». El aire pareció espesarse. «Llevan años planeando esto. Thomas es el dueño de la compañía fantasma que está comprando la casa. Iban a adquirirla por debajo del valor de mercado y después hacer lo mismo con el resto de las propiedades de tu padre». Las piezas comenzaron a encajar. Las frecuentes emergencias familiares de Sandra, los viajes de negocios de Thomas que siempre coincidían con las ausencias de ella, las decisiones financieras cada vez más erráticas de mi padre, todo era parte de un plan. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era mi abogado. «Señorita, hemos revisado los documentos adicionales que nos envió su amiga», dijo con un tono grave. «Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales». Miré los documentos esparcidos sobre la mesa, los nombres de Sandra y Thomas escritos una y otra vez. Pensé en mi padre, en mi abuela Elena, en los años de manipulación y abuso. Tomé aire. «Preparen todo», dije con firmeza. «Pero antes tengo que hacer una visita». Cuando llegué a la casa familiar, la encontré como nunca antes la había visto. Llena de movimiento, cajas apiladas en la entrada, trabajadores entrando y saliendo como si estuvieran limpiando los restos de una batalla. Y en medio de todo ese caos, como la reina de un reino en ruinas, estaba Sandra. De brazos cruzados, supervisando todo con una expresión de satisfacción absoluta, me vio acercarme, y sin siquiera disimular su desagrado, espetó. «¿Qué haces aquí?». La pregunta me hizo sonreír, porque, a diferencia de ella, yo sabía algo que cambiaría todo. No respondí de inmediato. Me tomé un segundo para mirar alrededor, para grabar en mi memoria el momento exacto en el que su arrogancia comenzaría a derrumbarse. «Ya no tienes nada que hacer en esta casa», continuó, su tono lleno de esa condescendencia que había perfeccionado con los años. Metí la mano en mi bolso y saqué los documentos. «En realidad», dije con calma, disfrutando cada sílaba, «tengo todo que hacer aquí». Se los entregué. Vi en su rostro la transición más gloriosa de la historia, de la confianza absoluta al desconcierto, del desconcierto al shock, y de ahí directo al pánico. «Esto es imposible», murmuró, hojeando las páginas, como si pudiera encontrar algún error que lo anulara todo.
Tan imposible como el poder notarial que falsificaste el año pasado, repliqué. O como los medicamentos que has estado dándole a mi padre sin su conocimiento. ¡Bum! Ese fue el golpe final. Lo supe porque su rostro perdió todo el color, no tuvo tiempo de responder. En ese momento, varios autos se estacionaron frente a la casa. De ellos bajaron mi abogado, un investigador privado y 2 oficiales de policía. Uno de ellos, con la postura de alguien que ya ha hecho esto demasiadas veces, sacó una carpeta y anunció con voz firme. Sandra Michei está bajo arresto por fraude, malversación de fondos y administración de sustancias controladas sin consentimiento. Sandra se quedó paralizada. No se movió ni cuando los oficiales se acercaron. No fue hasta que sintió las esposas alrededor de sus muñecas que su cerebro pareció registrar lo que estaba pasando. Esto es un error. Esto no puede estar pasando. Pero sí estaba pasando. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido, Thomas decidió hacer su gran entrada. Llegó en su auto deportivo, probablemente con la intención de regodearse junto a Sandra, sin darse cuenta de la catástrofe en desarrollo. Lo vi frenar en seco al notar los autos policiales, sus ojos recorriendo la escena con una velocidad absurda, buscando una salida. Dio marcha atrás. Mala idea. Otro patrullero ya bloqueaba el camino. Fin del juego. Mi padre bajó las escaleras, atraído por el ruido. Cuando lo vi, mi pecho se apretó. Llevaba demasiado tiempo atrapado en una niebla de medicamentos que ni siquiera sabía que le estaban dando. Pero ese día, por primera vez en años, sus ojos estaban claros. ¿Me miró? Luego miró a Sandra siendo escoltada por la policía y preguntó: ¿qué está pasando? Lo abracé. Es una larga historia, papá. Pero todo va a estar bien ahora. Y lo estuvo. Las semanas siguientes fueron un infierno logístico. Los médicos comenzaron a desintoxicar a mi padre. Y cada día era un poco más el mismo. Con cada recuerdo que volvía, con cada expresión de sorpresa y rabia al entender lo que realmente había pasado, se encendía un poco más su determinación. La investigación reveló que Sandra y Thomas no eran novatos en esto. Llevaban años repitiendo el mismo patrón con diferentes identidades, dejando un rastro de víctimas en su camino. Esta vez, sin embargo, no habría escapatoria. Mi padre pasó por un periodo de duelo, no por ellos, sino por el tiempo perdido, por las oportunidades que le robaron. Pero cuando salió de eso, lo hizo con más claridad que nunca. Juntos comenzamos a reconstruir nuestra relación y reorganizar los negocios familiares, esta vez sobre bases que nadie podría derribar. En medio de todo, encontramos algo que no esperábamos. Una carta de mi abuela Elena. Decía: querida familia, si están leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. No fue fácil ver el engaño desarrollarse y tener que esperar el momento adecuado para actuar, pero como siempre le dije a mi nieta, la paciencia es una virtud y la justicia llega a su tiempo. La casa no es solo un edificio, es el corazón de nuestra familia, lleno de recuerdos de amor y pérdida, de risas y lágrimas. Ahora les toca a ustedes llenarla de nuevos recuerdos, esta vez basados en la verdad y el amor genuino. Con todo mi amor, Elena. 3 años después, la casa volvió a llenarse de vida. Mi padre está completamente recuperado y, por primera vez en mucho tiempo, lo veo sonreír de verdad. Nos asociamos en los negocios y en poco tiempo, la empresa familiar no solo se recuperó, sino que se expandió de manera ética y exitosa. Lisa, que fue clave para descubrir la verdad, ahora lidera nuestro departamento de auditoría interna. Gracias a ella prevenimos varios intentos de fraude similares. Sandra y Thomas fueron sentenciados a prisión, no solo por lo que hicieron con nosotros, sino por todas las familias que destruyeron antes. Un día, mientras revisaba cosas viejas en el ático, encontré unas fotos de mi madre. En una de ellas, estaba sentada en el porche, embarazada de mí, sonriendo como si supiera que todo iba a estar bien. Coloqué la foto en la sala, junto a una reciente de mi padre, y yo en ese mismo porche. Mi padre, tomando café conmigo ayer, miró la foto y luego me miró a mí. «Tu madre y tu abuela estarían muy orgullosas de ti», dijo. Yo ciertamente lo estoy. Respiré hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso sobre mis hombros finalmente había desaparecido. Y así, nuestra historia familiar continuó. Más fuerte, más sabia, y sobre todo más agradecida por la justicia que finalmente prevaleció